Muchas gracias, esto es desde el Congreso y bueno, usted sabe que estamos casi como en los lienzos de la charrería mexicana, que ya por cierto es patrimonio de la humanidad. Estamos en el paso de la muerte, de una legislatura a otra legislatura, y entonces hay muchas cosas que esta legislatura, que va a estar, digamos, viva hasta fines de agosto, pues no pudo terminar. Algunos dicen que no quiso, otros dicen que no pudo. Y la que venga, pues tendrá su propia agenda legislativa, elaborada a lo largo de una campaña política, pero también tendrá que darle trámite y cauce, así sea para desechar algunas cosas o para modificar las que se quedaron a medias, y en algunos casos a menos que medias, y para recibir algunas otras leyes que están bajo impugnación en la Suprema Corte de Justicia, como concretamente la Ley de Comunicación Social. Es un ejemplo entre varios. Entonces, ¿qué se puede esperar de esta futura legislatura? Bueno, pues yo no sé lo que se puede esperar, tampoco sé lo que se pueda pedir, pero las personas que me hacen el favor de acompañarlo a usted y de hablar para usted, sí saben, porque ellos sí saben, ellos no son periodistas, ellos son expertos en cosas importantes. Y entonces yo quiero presentarlos porque son personas que tienen mucho conocimiento de la vida parlamentaria, de la vida pública, de los derechos sociales, de los derechos humanos, en fin, de muchas cosas. Y le presento a la maestra, ¿verdad? Así es. Maestra del TEC de Monterrey. Así es. Maestra Ana Cristina Ruelas, ella es la directora regional de una organización no gubernamental que se llama Artículo 19, cuyo foco principal es la defensa del humano derecho a la libertad de expresión, básicamente, y otras muchas cosas. También está Óscar Mendoza, quien es un investigador del CIDE y experto en asuntos del Congreso y del equilibrio de poderes y algunas otras cosas más que usted advertirá a lo largo de la conversación. Y también el doctor, que siempre me equivoco en la pronunciación de su nombre, entonces es el doctor Kremfrich. Bueno, que se lo diga él. Puente Martínez. ¿De qué origen es ese nombre? Es egipcio, Kem es un nombre egipcio, pero está combinado con Virg, del signo zodiacal de Virgo. Él es el profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ahora tiene más gente que nunca en puestos de gobierno, la UNAM, y un egresado de esa facultad llega al Poder Ejecutivo Federal. Así es. Qué cosa, ¿verdad? Así es. Bueno, muy bien. Pues entonces vamos a tratar de hacer esto un poco lo más ameno que sea posible, porque se trata de temas complicados y en el nombre de la equidad de género le quiero preguntar a la maestra Ruelas, ¿cuáles son en su opinión los tres principales temas, puntos que debe desarrollar esta próxima legislatura? De estos pendientes y los no pendientes. Bueno, definitivamente yo hablaría de la Ley de Comunicación Gubernamental, que si bien es cierto que está ahora sujeta a una acción de inconstitucionalidad por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también por un grupo de senadores, también está sujeta a un recurso de inconformidad por parte de Artículo 19 como quejosa de aquel amparo ante la omisión legislativa, y esperaríamos justo una abrogación de la Ley General de Comunicación Social a fin de emitir una nueva ley que cumpla con los parámetros del artículo 134, octavo párrafo de la Constitución, básicamente generando criterios claros, objetivos y transparentes de la asignación de publicidad oficial y topes en el gasto. O sea, para decirlo en términos muy llanos y de comprensión general, el gobierno le da dinero a los medios de comunicación, mucho dinero, a todos. A unos les da más, a otros les da menos. ¿A cambio de qué? Promoción. A cambio de que pongan sus anuncios en sus espacios. Por eso usted escucha de repente que no pida popote. Eso está pagado, ¿no? Es esta comunicación social. Por favor, sin popote, porque los popotes contaminan. Sí, también los coches contaminan, pero bueno. Entonces,
Lo que pide el artículo 19 y muchas otras organizaciones, y dicen que hasta el sentido común es, a ver, ¿qué vamos a anunciar? ¿Por qué lo vamos a anunciar? ¿Dónde lo vamos a anunciar? ¿Y cómo vamos a distribuir una enorme bolsa de dinero que hoy no tiene norma? Tiene capricho, tiene discrecionalidad y tiene amigos. Por eso le llaman ley chayote. Así es, efectivamente. Sí, eso es para nosotros desde artículo 19 hablar de libertad de expresión sin discutir el tema de la asignación de la publicidad oficial, la asignación discrecional, arbitraria, que termina siendo utilizado en estos millones de pesos para generar promoción personalizada. El gobierno de Enrique Peña Nieto, a los primeros 5 años, se había gastado alrededor de 40,000 millones de pesos. Pensemos un poquito en esto, porque creo que es importante decirlo. Más o menos la reducción del gasto a la que se hizo referencia el presidente electo Andrés Manuel López Obrador respecto a eliminar las pensiones de los presidentes, el gasto en publicidad oficial es alrededor del 1000% más. Entonces, si disminuimos el gasto en comunicación social, vamos a poder tener una verdadera austeridad y se tiene que discutir y realmente es algo que se tiene que, pues, de alguna manera mejorar dentro del ámbito legislativo porque lo que hicieron las senadoras y los diputados fue realmente lamentable. Una simulación, dicen algunos, ¿no? A ver, le había yo dicho 3 cosas, maestra, pero vamos a tener más tiempo. Por favor, Óscar Mendoza y después, por favor, el doctor Puente. Yo sumaría, estoy completamente de acuerdo, y sumaría, yo creo que uno de los temas más importantes en esta legislatura va a ser la transición de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General, que ha sido uno de los temas más controversiales desde que se aprobó la reforma política electoral. Y el presidente electo se ha posicionado de una manera distinta a como la sociedad civil ha venido luchando, el cómo debe ser la designación del fiscal. Y más allá de la designación del fiscal, yo creo que la parte más complicada es la parte técnica. ¿Y qué es la parte técnica? El diseño de la ley secundaria. ¿Y la operación de la fiscalía? Sin duda, pero si no tienes una ley secundaria que responda a las necesidades de una fiscalía, tú puedes tener al fiscal general más autónomo, tú puedes poner a Jesucristo si quieres como fiscal general. Está ocupado. Y no va a responder a las necesidades ni va a poder operar una fiscalía que verdaderamente sea autónoma y que cumpla el mandato constitucional que tiene. Segundo punto, y creo que también es muy importante, todo lo que tiene que ver con reducción de gasto gubernamental. El paquete económico yo creo que va a ser como nunca de los temas más discutidos en el primer periodo ordinario de la nueva legislatura, pero también durante toda la legislatura creo que va a ser fundamental. Y por último, la tercera, creo que todas las reformas que planteó el presidente electo durante su campaña, que va desde el tema de materia educativa, materia energética, vamos a ver cuáles sí caen dentro del Congreso, cuáles van a ser reformas constitucionales y cuáles van a ser reformas a leyes secundarias, que la gran mayoría yo creo que se van a poder manejar vía reformas secundarias. Ahora, doctor Puente, Sí. El Poder Legislativo no es nada más un poder para hacer leyes. Sí. También es un poder para supervisar al Ejecutivo, cosa que ahora no se va a poder. ¿O sí se va a poder? A ver, sí, tiene que poderse, pero tienes razón y es muy probable que mucha gente piense que qué va a pasar ahora que tenemos una supermayoría del partido gobernante o de una coalición legislativa afín al titular del Ejecutivo. Yo creo que es muy importante que incluso los propios legisladores se den cuenta de que cuando ellos ejercen la actividad parlamentaria, no solamente lo hacen para legislar, la representación política se ejerce a través de distintas funciones. La de legislar es una muy importante. En cualquier régimen parlamentario, lo primero que se dice es que la función legislativa le está reservada a la mayoría, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que pues aquellos que configuran una mayoría estable son los que pueden decidir cuáles son las reformas que pasan y cuáles no. Incluso en el Reino Unido hay un día que se llama el Día de la Oposición, y el Día de la Oposición, los partidos que no hacen mayoría tienen la oportunidad de plantear su propia agenda, sus propios asuntos. Pueden patalear. Exactamente, y entonces poner algún asunto para que lo debata el Pleno, etcétera, pero saben que ese asunto no va a transitar porque no tienen la mayoría. Y eso no los hace antidemocráticos, por cierto. Es el resultado de la voluntad ciudadana que se refleja
en la distribución de los asientos que están en el Congreso. Ahora, regresando al sistema presidencial, los legisladores entonces no solo ejercen la función legislativa, ejercen muchas otras funciones, principalmente la de control, la de fiscalización, la presupuestaria que refirió ya Óscar. Y entonces en esa función tendrán que tendrán que realizar distintas actividades para obligar a que el Ejecutivo, los funcionarios del gobierno, pero también los partidos que hacen mayoría, se sujeten a un procedimiento de rendición de cuentas que básicamente es informar, explicar y justificar lo que hacen y por qué lo hacen. En esta primera etapa, que vamos a tener una intensa actividad legislativa, que es natural, propia de el inicio de gestión del nuevo gobierno, vamos a ver una gran intensidad de actividad legislativa y tendrán que ser los de la oposición quienes asuman y reconozcan cuál va a ser el papel que van a jugar. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa con esta presentación general de algunos de los asuntos que están aquí pendientes y en los próximos bloques continuaremos analizando pues, punto por punto hasta donde el tiempo nos lo permita. No se vaya. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados convoca a la 8ª edición del Premio CESOP. Habrá una bolsa de 275,000 pesos a repartir entre los ganadores. Participa con tu investigación en temas de opinión pública, estudios sociales y desarrollo regional. Tienes hasta el 31 de agosto del 2018. Informes en el sitio www.diputados.gov.mx/CESOP. Cámara de Diputados, 63ª legislatura. Bien, entonces, hay estos dos asuntos fundamentales, creo yo. Uno que nos viene desde la Cámara de Senadores, que es el asunto de lo de la Fiscalía, y que estamos así por un manoseo político que yo ahora, quizás a toro pasado, me atrevería a calificar de un vulgar manoseo político. Porque el presidente de la República ya había mandado el decreto para que no transitara en automático el procurador fiscal. Y a pesar de que eso ya era un asunto resuelto, el ex candidato presidencial del PAN lo tomó como una bandera. Simuló estar de acuerdo con la sociedad civil para tener una palanca en contra del PRI y del presidente en una carrera electoral. Y eso fue lo que atoró todo. Quien atoró esa discusión aquí en la Cámara de Diputados fue el PAN, para darle una herramienta de combate a su candidato, que era también el presidente de su partido y que había sido el líder de su mayoría. Y ahora, pues eso se atrasó, entre otras cosas, por eso. Y porque las legislaturas estatales no lo mueven, creo que lo han aprobado 3. 12 legislaturas, faltan 4 legislaturas. Y creo que el problema no es moverlo, creo que el problema Digo, moverlo quiero decir procesarlo, aprobarlo. Tiene que ver los detalles de cómo tiene que funcionar esa fiscalía, o sea, generar una fiscalía a modo hoy como está, por ejemplo, la iniciativa que mandó el Ejecutivo post aprobada la reforma política electoral, era un cambio de siglas de Procuraduría General de la República a Fiscalía General de la República. Sí, después se retractó y sí mandó la iniciativa para modificar el artículo transitorio del 102 constitucional. La metamorfosis. Para que no pasara el procurador en automático a fiscal y que no logró consenso en esta legislatura, en parte sí por lo que dices del PAN. Sin embargo, creo que el problema es mucho más complicado y la complicación tiene que ver más allá en cómo se nombra al fiscal, tiene que ver en cuál es el diseño institucional que se necesita a nivel federal y a nivel local, que sí responda a las necesidades de una fiscalía que sea verdaderamente autónoma y asegure la procuración de justicia y que no esté al poder del Ejecutivo y que el Ejecutivo decida a quién se persigue y a quién no se persigue. Ahora, hay una discusión de la cual yo no voy a participar, que dice, la sociedad civil, no por civil es infalible, y lo que estas 300 organizaciones, supongo que las de ustedes están ahí incluidas, ¿no?, han pedido, pues es lo que ellos han pedido, pero legislar desde la sociedad civil no le parece bien a la parte institucional del poder.
Y bueno, y cuando yo ahora hablo de la parte institucional del poder, hablo expresamente de las palabras claras y precisas del candidato triunfante y pronto presidente electo y pronto presidente en funciones, de que dice, no, pues la sociedad civil también se equivoca, ahí está el INAI, ahí está esto, y no son garantía de infalibilidad, ni son garantía de honestidad. Yo creo que ahí hay un error de lectura y creo que es importante acotar justo lo que dice Óscar. No hay fórmulas perfectas para las designaciones. En México existen más de 1000 fórmulas de procesos de designación y la realidad es que pocas veces se puede combatir la cuota partidista mientras no haya niveles éticos claros dentro del propio Congreso o de los órganos de designación que den pauta a que se elijan a los mejores perfiles. En ese sentido, creo que algo muy importante, no solamente para efectos de la Fiscalía, sino para todos los otros órganos, es el servicio profesional de carrera. Tener la posibilidad de tener un cuerpo de fiscales de dónde escoger para que entonces se vayan formando y vayan creciendo, eso da pauta a que entonces tengamos a gente experimentada, gente que conoce los procesos, a gente que conoce las problemáticas dentro de las instituciones. Realmente lo que se busca a través de los procesos de designación es mayor participación de la ciudadanía y mayor transparencia. ¿Por qué? Porque eso le genera certeza a la sociedad. Hoy por hoy la sociedad no cree en las instituciones y no cree en las instituciones porque las instituciones no son capaces de rendir cuentas. Esto que decía Kendrick. El trabajo de rendición de cuentas en México no se reconoce. No tenemos un gobierno responsivo que sea capaz de decirle a la ciudadanía qué hizo, por qué lo hizo y para qué lo hizo y cuál es el beneficio que le genera a la ciudadanía hacerlo. Esto no existe en México. Las instituciones en México están acostumbradas a hablar de resultados, de gestión, no de impacto, no de resultados en el impacto de la vida de las personas. Esto se tiene que cambiar con este gobierno, con el que sigue y con el que sigue. Y la sociedad civil, por lo menos yo hablo desde de artículo 19, vamos a seguir exigiendo como le exigimos a Fox, como le exigimos a Felipe Calderón, como le exigimos a Enrique Peña Nieto y como le exigiremos a este gobierno que se respete y garantice la libertad de expresión. Porque un gobierno que busca ser democrático necesita garantizar las libertades democráticas y esas son expresión, información y asociación. Y yo sumaría un punto creo que bien importante del enojo de la sociedad civil. Cada vez que la sociedad civil encuentra un error del gobierno, no hay manera en que el gobierno transparente y que tome las acciones suficientes donde digan hay consecuencias. Cada vez que escuchamos que un funcionario público tomó recursos públicos de manera ilegal, en la mayoría de las cosas la sociedad civil tiene certidumbre de que no va a suceder nada. Y si no, porque la Auditoría Superior de la Federación ha hecho tantas recomendaciones que no funcionan de nada. Es como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, recomienda y recomienda, y la situación de derechos humanos no mejora en este país. ¿Por qué? Porque son instituciones sin dientes. Yo creo, por ejemplo, que esas dos instituciones a mí me recuerdan mucho a un personaje de la televisión que hacía autopsias. Todo lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace es porque ya ocurrió la violación. O sea, una queja, se investiga la queja. Por ejemplo, ¿qué ha hecho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el asunto de Iguala, con los 43? Pues ha hecho lo que se puede hacer cuando ya pasaron las cosas. Una investigación de la investigación, que a su vez fue investigada por unos señores dizque muy expertos de la OEA. ¿Y qué fue lo que pasó? Nada. Hasta ahorita nada. Bueno, excepto que ya van a sacar del bote a los que estaban confesos, porque el día que los detuvieron les picaron un ojo. Se acabó. Creo que ese es un gran ejemplo del por qué el diseño institucional es tan importante. Tienes una comisión que efectivamente emite un montonal de recomendaciones que en su mayoría no se cumplen, pero no tiene dientes, no puede defender verdaderamente una violación de derechos humanos, no es una defensoría pública. Entonces tú tienes un diseño institucional que está tan acotado que al final hoy pues podemos ver lo que hace la comisión, pero pues al final del día sucede a partir de algo. Y es lo mismo algo. con la Auditoría Superior de la Federación. El Auditor Superior de la Federación está hoy investigando el gasto de hace 3 años. Eso ya cambió con el Sistema Nacional Anticorrupción, con toda la... Sí y no, porque todavía no van empatados. Completamente, todavía no van empatados. Les falta un poquito. Pero también, si tú no tienes una procuraduría, una fiscalía que responda a este tipo de acusaciones, no funciona de nada, porque hoy todo está controlado desde el Ejecutivo. Si tú necesitas investigar a un gobernador
Necesitas, por ejemplo, por un tema de lavado de dinero, necesitas tener acceso a la UIF, a la Unidad de Investigación Financiera del SAT. La UIF depende de Secretaría de Hacienda, que todo lo nombra desde el Ejecutivo. Tú no tienes independencia. Hoy es casi imposible hacer una investigación para seguir el dinero por una simple razón, porque el Ejecutivo ha decidido que eso no se investiga. Si tú no tienes un diseño institucional que responda a las necesidades, vas a tener una Procuraduría similar a cómo funciona, que funciona al capricho del presidente. Aunque se llame de otro modo. Aunque se llame de otro modo, o como una Comisión Nacional de Derechos Humanos que emite recomendaciones que en el momento que se creó, en el momento político institucional era necesario como se creó. Sin embargo, sí hay que pensar en cómo replantear las instituciones a que tengan dientes y que le funcionen a la ciudadanía, que no sean simples observadores. Doctor Puente, ¿qué es ese asunto y este otro y cuál otro? A ver, o si quiere usted abundar sobre este tema. Yo agregaría muy brevemente, antes de irnos al corte, que, a ver, en la política y en el sistema político mexicano se ha ido abriendo gradualmente a la participación de la sociedad por vías no tradicionales. Y por supuesto que los actores políticos tradicionales suelen ver con recelo la participación de la sociedad y suelen atribuirle intereses inconfesables o artilugios para poder influir. No, por supuesto que en cualquier parte del mundo, en cualquier democracia de calidad, la sociedad está activa. La sociedad participa cuando le interesa participar, cuando hay un asunto en el cual efectivamente tiene algún interés porque cree que le van a afectar en cuanto a sus derechos o porque puede ver en eso una oportunidad para ampliar esos derechos. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Siempre va a haber tensiones, por supuesto, porque los partidos políticos tienen agendas construidas a lo largo del tiempo como parte de sus compromisos políticos. Bueno, a lo mejor tenían, ¿no? Y no es sencillo. Ahora ya yo no veo partidos políticos reales en este país. Bueno, yo ya no los veo. Quizá tengamos ahora partidos debilitados, pero no inexistentes. Es decir, que seguramente dedicarán muchas energías en estas semanas, meses, a su reconfiguración interna, pero que seguirán existiendo y que seguirán siendo motores importantes porque son una vía formal de representación política. Pero eso no elimina otras formas de representación y otras formas de organización. Y para ello existen ahora nuevos mecanismos de participación de la sociedad. Lo que tenemos que hacer es transitar a un modelo de representación política en el que se ponga en el centro de las decisiones a los ciudadanos y que los ciudadanos tengan la posibilidad de ser escuchados y que los representantes autorizados formalmente estén obligados a informarnos por qué están decidiendo lo que están decidiendo. No tienen que estar de acuerdo con las organizaciones de la sociedad civil, no, pero si no están de acuerdo, estarían obligados a decirnos en qué no coinciden y por qué no coinciden. Y muchas veces a eso es a lo que le tienen miedo, a ser responsables de sus decisiones. Bueno, vamos a hacer ahora una pausa y aprovechamos este lapso del programa para presentarle a usted la participación y los comentarios de Miguel Reyes Razo. Y cuando Miguel termine, nosotros regresamos y continuamos con esta discusión y con este análisis de las cosas. Y cuando regresemos, le voy a dar una definición que me acaba de pasar un amigo mío, que por cierto está preso, de lo que es la tiranía y lo que es la democracia. Pues aquí desde el Congreso, desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde tanto se discute, donde tanto se concibe, donde tanto fructifica y también donde también mucho se queda ahí en la congeladora, suele decirse en el propio lenguaje, que quienes dan vida a este Palacio Legislativo de San Lázaro, muchas cosas se quedan en reserva, no se discuten o se vuelven obsoletas, envejecen, no es oportuno, en fin. Aquí nos encontramos en las vísperas de que llegue y se instale la que será la legislatura número 64 de nuestra República. ¿Y por qué le digo que estamos de muy buen talante y estamos esperando con expectación, con interés, con sensata curiosidad
quiénes habrán de componerla, quiénes habrán de dirigirla, cómo se integrarán las comisiones. Pues porque todo este proceso que nos ha llevado muchos meses, millones de mensajes, hasta el aturdimiento, hasta el aburrimiento, hasta casi desdeñar a los hablantes, a los que ofrecían algo, a los que mucho querían tentar con muchas posibilidades. Todo eso llegó a un momento de verdadero hartazgo, nos saturamos de día, de noche, al amanecer, a la hora de la comida, en el crepúsculo y casi hasta la hora de dormir. Y si tenía que encender la televisión en la madrugada para resolver el insomnio, aquí que ahí estaba otra vez el mensaje electoral. Concluyó esa etapa y vinieron días de reflexión y a buenas horas, el día domingo 1 de julio del año 2018, a los mexicanos a la calle, todos con su credencial del INE, todos los vecinos saludándose, todas las personas concurriendo a la casilla en ordenadísima fila. Usted es el responsable justamente de este buen clima, de este buen entendimiento. Los mexicanos, de cualquier ideología, de cualquier signo, de cualquier visión de su propio país, la expresaron con su voto. Y la expresaron en silencio, en libertad, en soledad. Si usted se metía a su mampara, le ponían ahí 4, estaba perfectamente cancelado, no había cámaras que lo estuvieran fotografiando, ni espías, ni correvediles, ni mensajeros, nadie. Usted vio reflejada su voluntad. Ya los conteos, ya los cómputos dirían con precisión también paladina, transparente, irrefutable quién había ganado la elección. De suerte que las autoridades no tuvieron más remedio que divulgar inmediatamente los resultados de tan gran fenómeno. Porque mire usted, contra las hablillas, no falta quien en el barrio esparza, divulgue, oye, ¿quién sabe qué va a pasar mañana? Cuidado, oí que, me dijeron que, escuché por ahí que, se dice que, y todo esto tendiente a crear un clima de cierta desazón, de cierta inquietud, de duda, de tronarse los dedos. Ay, nanita, ¿qué tal nos irá mañana? No pasó absolutamente nada. Concluyamos y saquemos también la lección de que no es bueno apegarse a lo que ande diciendo el fulanito y sutanito y menganito y perenganito. El juicio suyo, su sensatez, su equilibrio, su forma de ver la vida y de ver el futuro de México determina por lo menos esos próximos 6 años que arrancará un gobierno el día 1 de diciembre, será día sábado me parece. El sábado 1 de diciembre, estaremos justamente aquí en San Lázaro, espero estar, como decía mi papá, si Dios me presta vida y salud, para poder narrar el ascenso, la llegada, la presentación de un nuevo gobierno. Hemos tenido el privilegio de estar aquí desde don José López Portillo, en estos términos, viviendo el régimen, las postrimerías del régimen del presidente Echeverría, y hemos visto cómo se ha desenvuelto la vida en este Palacio Legislativo. Llegarán nuevos diputados, algunos ya con experiencia, algunos con renombre, algunos con buen nombre, algunos también, todo está en lo que usted piense de sus diputados y por qué también votó por ellos. Y todo con todo el respeto. Y ya vimos a quienes triunfaron y nos enteramos cada vez mejor de con cuántos millones y millones y millones de votos obtuvo la presidencia de la República el señor licenciado don Andrés Manuel López Obrador. Bueno, hemos visto ya cómo acude, cómo concurre. Grandes señaladores de nuestra vida nacional han ido paulatina a hacer este acto de presencia y a felicitarlo y a desearle todo el éxito posible. Eso y la actitud del presidente de la República que dijo, aquí el que ganó, ganó y vamos a darle todas las facilidades en la transición. Porque lo que importa es el país, y ese país es usted, es todo el staff que hace desde el Congreso, todos los que trabajamos aquí, todos los que nos subimos al metro, al tranvía, a los taxis, a los transportes regulares. Queremos superar, queremos que el país esté mejor. Y por eso cada uno de nosotros debe asumir con gusto, con contento su responsabilidad respecto al perfil, al boceto que le dio al país el día 1 de julio de este 2018. Como dicen todos, por el bien de México, que nos vaya bien a todos. Pero usted lo hizo muy bien,
con prudencia, con su buen juicio, y usted dijo, yo quiero que sean así las cosas, y así serán. Soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Bien, muchas gracias a don Miguel Reyes Razo. Le decía yo que un amigo me mandó, desde la cárcel, me mandó una definición de la tiranía y la democracia. Entonces decía, la tiranía es cuando un señor se equivoca por su propio criterio. La democracia es cuando un señor se equivoca igual, pero con la aprobación de la mayoría. ¿No? Ya está. Y nadie puede decir que una decisión esté mal tomada o que sea autoritaria. Si alguien ganó la posibilidad de decidir con un volumen de votos tan abrumador en todas las áreas, pues ya no tiene que preguntarle a nadie. Ya les preguntó y le dijeron que sí. Entonces yo creo que esa es un poco la cosa de que ciertos grupos sociales quieren seguir incidiendo en las decisiones posteriores a la gran decisión que es la elección. Bueno, es que yo creo que México no cambió después del 1 de julio. México sigue siendo el mismo, el México violento, el México corrupto, el México en el que se cometen violaciones graves a derechos humanos. Las cosas no cambian de la noche a la mañana, a pesar de que sí es cierto que hoy por hoy la gente que fue a las urnas el 1 de julio siente que su voto tuvo un valor y que de alguna manera existen instituciones que abonan a una democracia. Creo que eso es la diferencia. De alguna manera, constantemente dejábamos de creer en las instituciones y más que nada en las instituciones electorales porque veíamos un sinnúmero de hechos que podían dar lugar a la suspicacia, no solamente en el nivel federal, a nivel estatal, veíamos como el robo de urnas, la compra de votos constantemente, incluso, por ejemplo, para artículo 19, este año fue el año en el que documentamos más agresiones a periodistas y no olvidemos que los periodistas son los que documentan lo que está sucediendo en el entorno electoral, en las campañas electorales. Fíjate que a lo largo de un decenio que ustedes han estado contabilizando la muerte de periodistas, algunos periodistas y otros que no eran periodistas, pero tenían una leve vinculación con ciertas plataformas informativas, pero seres humanos que no debieron ser asesinados. Estamos alrededor de 120 y tantos, ¿no? 116 desde el 2000 a la fecha. Solamente en el proceso electoral asesinaron a 150 candidatos. Y no hacemos una fiscalía especial para candidatos, pero sí hacemos una fiscalía especial para periodistas. Bueno, yo creo que hay un tema importante que tiene que ver con cómo justo, hablando como de la autonomía de la fiscalía, una de las cuestiones que se buscó en su momento, en 2005, con la transformación hacia la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, era dotar de especialidad y autonomía las investigaciones que en principio parecen que no pueden ser imparciales y autónomas y exhaustivas dentro de los estados de la República. Desgraciadamente, tal como lo menciona Óscar, el cambio fue cosmético. El cambio solamente está ahí porque ni hay autonomía dentro de la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, ni tampoco hay objetividad y exhaustividad en las investigaciones. Es más, ni siquiera se atraen los delitos. Y creo que este es un punto clave que se tiene que resolver dentro de esta Ley General de la Fiscalía. Porque, a ver, veamos un caso muy específico para aquellos que tienen duda sobre por qué el diseño institucional de una fiscalía tiene que cambiar, y es el caso de gobierno espía. Hoy por hoy las computadoras que espiaron a defensores de derechos humanos y periodistas están dentro de la Procuraduría General de la República y no han sido sujetas de investigación. Se tuvo que recurrir ante el Poder Judicial para que entonces se le ordenara al Ministerio Público a agotar esa línea de investigación. ¿Qué es lo que pasa? No hay autonomía, el Estado no es capaz de investigarse a sí mismo. Quien está investigando el caso es el mismo que cometió el espionaje. En ese sentido, ¿se van a inculpar a ellos mismos? No, lo más fácil es que le pongan ahí una tecla que dice delete, y hacen así, ¿y qué creen? Que pues, estaba el disco duro vacío. Exactamente. ¿Qué es finalmente lo que haría el señor Putin, o lo que haría el señor Trump, o lo que haría cualquier líder político fuerte, ¿no? Así es. Ay, se borró. Que fue realmente la razón por la cual echaron a Nixon del gobierno. Porque no quiso entregar información. No porque haya cometido espionaje, no porque
no quiso entregar información y mintió sobre el contenido de unas cintas que después se borraron. Pero aquí no solamente a nivel federal, yo creo que a nivel estatal tenemos varios casos en los que los propios gobernadores utilizan el aparato judicial o el aparato del Estado para sus propios fines. Y eso es justamente lo que no queremos. Lo que buscamos desde la sociedad civil es generar controles ciudadanos, controles legislativos que efectivamente garanticen que las instituciones son eficaces y funcionan. Eso es por lo menos lo que desde artículo 19 estamos impulsando. Por eso creemos que los procesos y las letras chiquitas sí cuentan. Y los ciudadanos tienen un rol fundamental en todo este juego político, en esta administración y en las pasadas, que es la parte de rendición de cuentas. Si el gobierno no está rindiendo cuentas, son los ciudadanos los que han logrado impulsar toda esta agenda hoy en materia de transparencia y de acceso a la información. Con el apoyo de legisladores y con el apoyo del Ejecutivo, sin embargo, fue una lucha que nació de la sociedad civil. Sin esa sociedad civil no estaríamos hoy donde estamos. Falta mucho camino por caminar, sin embargo, no podemos, aunque haya una amplia mayoría, la sociedad civil desaparecer. O sea, que esa sociedad civil deje de participar porque ahora Andrés Manuel tiene más del 60% con sus aliados de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, pues yo creo que es completamente ilógico. En teoría, mientras más democrático sea el origen de un gobierno, más debería fomentar, no tolerar, fomentar la participación de la sociedad en la toma de decisiones y en el conocimiento de la información y de las cuentas que tiene que rendir, ¿no? Digo, en teoría. Sí, porque es exactamente. Que, es que la teoría es preciosa. Por eso yo adoro a los académicos. Porque los académicos teorizan y yo cuando los oigo digo, qué belleza, qué belleza, todo, qué maravilla. Pero hay que distinguir que el origen electivo de un gobierno le otorga legitimidad para ejercer esa función para la que fue electo. Sin embargo, eso no garantiza de ninguna manera que el ejercicio del poder sea un ejercicio democrático. O sea, tan legítimo como su origen. Exactamente. Pues entonces, lo que nosotros hemos tenido ahora como resultado de esta elección es que tengamos un gobierno, sí legítimo, es decir, que se conformará conforme el resultado de la propia voluntad de los ciudadanos, pero seremos todos, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil, el Congreso, los partidos, la oposición, todos estaremos observando si el desempeño de ese gobierno es democrático, en dónde hay amenazas de retroceso a estos avances que hemos tenido en materia de protección de derechos humanos, de garantía, de muchas cosas en las que hemos avanzado, y para eso tenemos que ser vigilantes permanentemente. Por supuesto que eso incomoda al poder, siempre, a cualquiera, no importa del partido que sea. Ser vigilado no es algo que te haga sentir cómodo, eso es lo que esperamos, que se sientan observados, siempre, todos, legisladores, ejecutivo, judicial, todos, que se sientan observados, que se sientan bajo el escrutinio público. Esa es la presión que en términos muy futboleros decimos que sientan la marca, ¿sí? Que ese jugador, por muy bueno que sea, sienta que tiene cerca al defensor, que lo está vigilando, etc. Ese es y que no compre al árbitro, ¿no? ¿Mandé? Y que no compre al árbitro. Claro, claro. Entonces, nosotros tenemos que estar siempre presentes. Y por eso es que también en la vida académica tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad. No solo hacer teoría, sino hacer análisis con evidencia empírica. Y por eso es que necesitamos darle seguimiento a lo que están decidiendo las autoridades. Yo recuerdo hace muchos años cuando estaban muy férreas algunas dictaduras latinoamericanas, conocí a un hombre maravilloso que tenía una revista muy importante en Montevideo y que vino a México al exilio. Y entonces me decía, mira, un signo indudable del endurecimiento hacia la dictadura en un gobierno es cuando se suprimen dos cosas. Cuando se suprime a los medios de información. O se les suprime, o se les hostiga, o se les limita, o se les dificulta su trabajo. Y el otro, cuando se destruye la vida parlamentaria. Porque el siguiente paso es cerrar la universidad y el siguiente paso es amenazar al cura. Porque antes los curas tenían
otro papel de queja social, ¿no? Y bueno, en México quienes monitorean que eso no pase son las ONG, ¿no? Bueno, yo creo que también los medios hacen un trabajo excepcional y más que nada en el último lustro, pues de alguna manera los medios nos mostraron el México que algunos otros medios no nos contaban, ¿no? Tuvimos conocimiento de los altos niveles de corrupción en los diferentes estados de la República, conocimos sobre las empresas fantasmas de Duarte. De hecho, creo que lo que no pudo hacer la Procuraduría General de la República lo hizo Animal Político y su equipo. Conocimos sobre la gran estafa, conocimos sobre Tlatlaya. Tlatlaya hubiera pasado desapercibida si no hubiera sido por el trabajo de Squire. Conocimos sobre el caso de Apatzingán en Michoacán, si no hubiera sido por el trabajo de Laura Castellanos. O sea, creo que hay mucho trabajo de los periodistas que al final poco es reconocido, y creo que eso es lo que hace falta también, que la ciudadanía reconozca el trabajo periodístico, porque al final es el que nos expone hacia las realidades que están más allá de la esquina de nuestra casa, y abracemos ese periodismo porque lo necesitamos para abonar hacia una verdadera democracia, para participar activamente en la vida política del país, y que pues definitivamente hoy por hoy los periodistas están frente a las balas. Reconozcamos que hoy por hoy los periodistas en México que están buscando informarnos están sujetos a la violencia y son los que están en la carne son la carne de cañón. Están tratando de contarnos lo que está sucediendo en todos estos estados en los que hay muchísima corrupción, narcopolítica, etcétera, y están siendo asesinados. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos ahorita y continuamos un poco con esto de los periodistas y sus riesgos y los periodistas y su indefensión. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados convoca a la 8ª edición del Premio CESOP. Habrá una bolsa de 275,000 pesos a repartir entre los ganadores. Participa con tu investigación en temas de opinión pública, estudios sociales y desarrollo regional. Tienes hasta el 31 de agosto del 2018. Informes en el sitio www.diputados.gov.mx/CESOP. Cámara de Diputados, 63ª legislatura. Bien, pues vamos a empezar la última fase de este programa y estábamos aquí ahora comentando un punto que no es precisamente materia de una agenda legislativa, pero que quizá describa un poco lo que está ocurriendo en el mundo mexicano. Y es esta propuesta que acaba de hacerse, no de manera formal y definitiva, para establecer ciertos recursos de justicia transicional en México. Que la justicia transicional, bueno, debe tener varios elementos para considerarse así, pues debe haber un conocimiento de la verdad de lo que ha ocurrido, sobre todo en países donde hubo guerras civiles o donde hubo problemas étnicos graves, y después, bueno, el establecimiento de comisiones de la verdad, el señalamiento de la justicia como fin último, la verdad, la justicia, la no repetición de las circunstancias que ocasionan todo eso. Y eso se ha planteado un poco, lo dijo la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y creo que la maestra Ruelas quería hacer un comentario relacionado con esto y con el entorno político. No, yo solamente decir que creo que la sociedad se merece conocer la verdad. Las víctimas se merecen conocer la verdad y la sociedad necesita reconocer qué fue lo que hizo el Estado o dejó de hacer para que llegáramos al punto en el que estamos. Y en ese sentido creo que una política de justicia transicional no puede ir sola, sino que tiene que ir acompañada de una política de memoria que involucra a la academia, que involucra a las instituciones de educación, que todas las niños y niñas del país puedan reconocer que existieron los movimientos sociales y políticos del pasado, que sepan qué fue la guerra sucia, qué fue lo que pasó en Guerrero, qué fue lo que dio pauta a que 43 estudiantes fueran desaparecidos. Creo que necesitamos el reconocimiento de la verdad, basta el negacionismo, porque entonces podemos construir hacia adelante y mirar hacia mejores instituciones, decir, avanzar hacia el perdón real, porque la reconciliación no se da si no conocemos la verdad y si no hay justicia. Eso tengámoslo claro. Necesitamos una reconciliación, requiere reconocer
qué fue lo que el Estado hizo, dejó de hacer y cuáles fueron las participaciones de actores estatales, no estatales, de la sociedad, de los periodistas, de todos. No podemos hablar de paz sin tener esta historia, y el legislativo es fundamental en esta historia que se tiene que contar. ¿Por qué? Porque si se hace a través de la Procuraduría, pues vamos a obtener lo que obtuvimos en el caso Iguala. ¿Dónde están los 43? No tenemos la más remota idea. O sea, ¿por qué? Porque está controlado desde el Ejecutivo. El Legislativo creo que por primera vez va a tener una labor para cumplir en una de sus funciones en específico, que es hacer labores de investigación. Sí lo puede hacer el Legislativo, nada más que el Legislativo nos fascina desde el 94, la 94 es la única vez que se ha hecho una comisión especial que sí investigó, nos fascina crear comisiones. Tuvo que ver con temas presupuestarios. Porque hubo una comisión para investigar a las empresas que hicieron negocios con los hijos de Marta Sagún. Y no pasó nada. No pasó absolutamente nada. ¿Cuántas comisiones especiales se crean por cada legislatura? 400. No sirven de nada. ¿Por qué? Porque las comisiones especiales tienen otra función. Hoy en esta nueva legislatura yo creo... No se vayan ustedes a burlar, pero yo, por ahí tenía la fotografía, en el Senado hay una comisión senatorial que dice Comisión para la reflexión y estudio del texto constitucional. Pues es una comisión de estudio, sí. Es como vivir en la academia. Sí, pero no sé cuántas veces ha sesionado, creo que no ha sesionado ninguna. Creo que una. Pero creo que las comisiones especiales, justo para contar esta verdad, el legislativo va a ser fundamental, porque en el legislativo también recordemos que se representa mucho del voto democrático, toda esta parte de democracia que hemos vivido a partir del pasado 1 de julio, está representado en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, y es ahí donde desde el legislativo hay una gran oportunidad de crear estas comisiones, invitar a sociedad civil, a gobierno, y empezar a contar esa historia, pero a contarla de manera neutra, como realmente sucedió, no desde el lado de la Procuraduría que nos dicen no sabemos qué sucedió. El legislativo con esta amplia mayoría tiene una función espectacular para poder hacer esto, y además también el paso último de esto tiene que ver con la amnistía. La amnistía es aprobada por el Congreso Federal. Eso no lo decide Andrés Manuel, el presidente electo no decide a quién se perdona y a quién no. No, tiene que haber una ley de amnistía. Exacto. Y las leyes de amnistía casi siempre tienen que ver con el término de una conflagración en la cual, entre comillas, los vencedores dicen vamos a volver a comenzar y vamos a olvidar lo que pasó. No. Pero no es un olvidar lo que pasó. Entonces, ¿por qué se llama amnistía? Pues que le cambien de nombre. No, la amnistía tiene que ver con a quién sí vas a perseguir y a quién ya no, pero acompañado de una comisión de la verdad. Sí, de acuerdo. Pero una vez que ya se repartió la justicia, una vez que ya se señaló a los culpables, una vez que ya se les hizo pagar por sus faltas, una vez que todo eso ocurrió, vamos a olvidar este asunto y vamos a seguir. No, y es que precisamente, y por eso empecé diciendo que la amnistía, el proceso de amnistía, tiene que ir acompañado de una política de memoria. Normalmente lo que han hecho los países es acompañarlo con una ley de memoria, en la que se absorban todos los documentos relacionados con derechos humanos de los centros de detención, de las instituciones de seguridad, etcétera. Se haga un reconocimiento de qué fue lo que pasó, se integre, se haga una construcción social de la memoria. La construcción social de la memoria es desde las víctimas, desde los autores estatales, desde los medios de comunicación. Es una construcción de la verdad y después dar pauta hacia procesos de pacificación y de justicia. Pero necesitamos introducir, por ejemplo, desde el Congreso, introducir sistemas que obliguen a que todas las instituciones de educación tengan dentro de sus libros de texto gratuito el reconocimiento de que esto sucedió en México. En Alemania, por ejemplo, existen museos completos para la memoria. Eso es importante en México. No podemos olvidar que sucedió la Guerra Sucia. En el centro de Berlín, con unos cubos así, todo, que es el memorial del Holocausto. Exacto. En la Ciudad de México existe uno, pero que alguien lo toma como un memorial, o sea, no, claro que el no. que está por el auditorio. Sí, bueno, hay dos. Uno para los soldados, sí, que está y otro dentro de para, Capomarte, entre comillas, las víctimas. Porque el soldado, si es soldado, no es víctima. Exacto, entonces yo no diría que es olvidar, yo creo que más bien es generar memoria para no repetir. Pues más bien olvidar las causas que generaron el encuentro. Si queremos, no olvidar la historia, porque la historia no se puede olvidar. Sí, no podemos mirar hacia el futuro negando nuestro pasado. Y en eso nuevamente todos
tenemos que construir el futuro reconociendo lo que ha pasado. En este proceso de reconocimiento, cuando hablamos de la ley de amnistía, etcétera, son instrumentos para empezar a mirar hacia el futuro, por supuesto. Estoy de acuerdo en que debemos mirar hacia el futuro, pero en este esfuerzo, el Poder Legislativo no solo tiene que dedicarse a aprobar las iniciativas que le mande el Ejecutivo y decir, bueno, aquí no pasó nada, vamos ahora a aprobar la ley de amnistía porque es la que propone el nuevo gobierno y con eso ya se va a pacificar el país. No, tiene que haber una reflexión mucho más amplia que eso y tiene que ser parte de una estrategia integral en la que todos formen parte y no nada más el nuevo gobierno o la coalición de partidos que hacen gobierno o hacen mayoría legislativa. Hablaban del sistema de comisiones. Del sistema de comisiones en nuestras cámaras ha servido básicamente como una especie de intercambio de favores entre los propios partidos políticos, de concesiones para garantizar lealtades en las votaciones, pero no ha servido para que esas comisiones sean órganos especializados en distintas materias que le den seguimiento a los asuntos del gobierno, que se conviertan en los fiscalizadores principales de áreas gubernamentales. No. Y eso es lo que pasa cuando entonces tenemos comisiones que sí efectivamente no sesionan, o podemos crear comisiones como la que hacías referencia en el Senado, pues que realmente no sirven para mayor cosa. Entonces, sí tiene que haber, creo que ese es uno de los retos principales que tiene el Poder Legislativo en los próximos meses, de encontrar cuál va a ser su papel en este nuevo momento del sistema político mexicano. Ustedes, ya para terminar, nos quedan un par de minutos, ¿ustedes ven el futuro con ánimo, con esperanza? ¿Es un futuro provisorio? ¿Vamos a ser todos muy felices? Yo lo veo con mucha esperanza, por supuesto. Yo tengo altas expectativas, como yo creo que muchos ciudadanos, pero tampoco soy ingenuo. Y creo que el que tengamos esperanza no quiere decir que firmemos cheques en blanco. Quiere decir que tengamos todo nuestro interés en formar parte de esta transformación del país y que todos lo hagamos desde el ámbito que nos corresponde y asumamos un papel de ciudadanos de tiempo completo. ¿Usted, maestro Mendoza? Estoy completamente de acuerdo. Y nada más, sí me gustaría dejar como un tema adicional en la mesa. Creo que lo que está hablando el nuevo gobierno es de algo que pone incómodo a buena parte de la élite de la sociedad mexicana. Sin embargo, las ideas puestas sobre la mesa, muchas de ellas no son incorrectas y merecen y valen la pena discutirlos. Y solo por eso yo tengo esperanza en vamos a ver a dónde podemos llegar. Creo que es interesante que por primera vez el debate público y el debate político tiene una brújula distinta y eso a mí me da esperanza de vamos a ver qué se puede construir a partir de esto. Maestra. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que también es justo para una sociedad civil que también está cansada. Por lo menos desde artículo 19, solamente en 2017 documentamos 507 agresiones y todo el tiempo tuvimos que estar aquí parados tratando de sacar una buena ley de comunicación social que no salió. Y creo que merecemos voltear y ver hacia el frente y decir qué es lo que queremos y tal cual, no hay cheques en blanco. Creo que necesitamos ver las propuestas y darle seguimiento puntual a las propuestas. Y también es importante que el nuevo gobierno reconozca que esta sociedad civil a la que se está enfrentando es una sociedad civil vibrante que está dispuesta a seguir abonando hacia un Estado democrático en el que haya mucho mayor participación. Bueno, pues ya escuchó usted el análisis de estas tres personas que tienen reconocida trayectoria, experiencia, ya no les digo elocuencia y todos los demás atributos. Y yo le agradezco a usted que pues haya reflexionado con nosotros, que nos haya acompañado y aquí seguiremos, como decía aquel periodista que nunca se mereció el reconocimiento del artículo 19, como decía Carlos de Negri, Dios mediante.